Hoy huele a anís, hay harina en la mesa y un horno encendido. Mi abuela sigue agregando porciones al ojo con la misma intuición de siempre. Crecí en una casa levantada con las manos de mis abuelos, construida paso a paso al ritmo que la misma familia crecía. Entre las paredes de adobe se esconden recuerdos y también los rosquetes de mi abuela, esos que horneaba para Nochebuena. Era toda una travesía descubrir dónde los guardaba y casi imposible no robarnos unos cuantos antes. La mesa familiar se cruzaba entre culturas, se llenaba de turrones, pasteles, arroz con leche, rosquetes y pan de jamón. Todos se convertían en abrazos para el alma. Hola Sol, bienvenida a un nuevo episodio de Creando Historias Podcast. Por aquí Mayra, tu host. En este episodio quiero contarte cómo 4 nietas tomamos una receta de la familia y la transformamos en una marca con propósito. Y no solo eso, también quiero compartirte los pasos que hemos recorrido hasta hoy, esas decisiones que hemos tomado, los tropiezos, los aprendizajes, para que si estás soñando con lanzar algo propio, lanzarte en algo, esta historia te sirva de guía y, ¿por qué no?, también de inspiración. Llevo meses estudiando mi linaje femenino, siendo muy curiosa con las historias y las vivencias de cada una de las mujeres de mi familia, intentando identificar patrones entre mis tías, en mis primas, mi mamá, mi abuela, y entendiendo mucho más a fondo la historia de mi abuela y de las mujeres que existieron antes de ella. Siempre me ha fascinado escuchar historias de épocas tan distintas a las que estamos viviendo ahora. Mi abuelita ahorita tiene 96 años y la podemos ver con un cuerpo cansado, bastante envejecido, pero realmente tiene una mente lúcida y clara al día, gracias a Dios. A veces se frustra porque su cuerpo ya no responde como antes, que no puede ser totalmente independiente, depender de su entorno, le genera bastante frustración, pero a pesar de todo eso sigue siendo esa mujer fuerte, brillante y determinada que siempre ha sido. Reconozco hoy que parte de lo que soy hoy es gracias a lo que he aprendido de mi mamá y de mi abuela. Me han enseñado cómo ser una mujer fuerte, determinada y cómo es eso de seguir adelante y trabajar y construir lo que uno quiere. Ambas han sido determinantes para lo que soy hoy. Y bueno, en todas esas observaciones, análisis profundos a los que me voy a esta edad, o digamos que en los últimos años, me he dado cuenta de que me siento aún más afortunada, más que antes, porque yo siempre me he sentido afortunada de tener una familia como la tengo, grande, pero creo que ahora me siento mucho más porque la valoro más, porque para mí esto de tener muchos primos, de tener muchos tíos, primos cercanos, primos lejanos, de tener una casa donde entran y salen familiares, para mí es una fortuna. Por tener primos con quienes jugabas todas las tardes en la casa de la abuela, donde podíamos inventar, y bueno, los abuelos o los tíos nos terminaban regañando, pero existían esas vivencias, esas tardes de juego, esos fines de semana, en esas reuniones familiares, mientras los adultos estaban en una parte, nosotros los primos estaban, dependiendo de la edad que tuviéramos, estábamos haciendo algún plan. Realmente eso para mí es una fortuna que llenó mi infancia. Tener tíos que con distintas personalidades, el trabajador o la trabajadora, hablo de mujeres y hombres, bochinchera, el que pone límite, el que pone carácter. Yo en lo particular crecí con mis abuelos, mi mamá y yo vivimos con ellos durante mis primeros 10 años de vida, y sí, de verdad me siento inmensamente afortunada de haber vivido mi infancia en la casa de mi abuela, con esos primos, esos tíos. Mis abuelos me cuidaban en el día mientras mi mamá trabajaba. Era esa casa llena de movimientos, de vida y de amor cotidiano. Pero para que yo pudiera tener, hoy reconozco que para que yo pudiera tener esa familia así de grande que tanto atesoro, existieron hombres y mujeres
que tomaron decisiones para que yo hoy pudiera heredar eso. Y muchas veces no somos del todo conscientes de que para tener las cosas que hoy valoramos, atesoramos, cuidamos como tesoros familiares, hubo decisiones difíciles allá detrás, vivencias de nuestros ancestros que de alguna manera nos abrieron el camino, aun cuando a ellos les pudo haber costado bastante recorrerlo. Felicia, por ejemplo, mi abuela, tuvo 5 hijos y antes de ella existió Julia, mi bisabuela, tuvo 13 hijos. ¿Te imaginas lo que es eso? 13 hijos, 13 vidas creciendo bajo un mismo techo que vinieron de ti. Ambas vivían en el campo, vienen del campo de Tenerife, España. Mi abuela, por ejemplo, mi abuela Julia, mi bisabuela, tuvo que haber dedicado su vida entera a tener hijos. O sea, es que en qué momento pudo haber tenido tantos hijos. O sea, tuvo que haber empezado desde muy jovencita hasta una edad que, ya no podía tener más. Imagínate eso, 13 hijos, tenerlos, criarlos y sostenerlos en una casa y sobrevivir al mismo tiempo. Cuando concientizo de eso, imaginar que una mujer pudo haber tenido 13 hijos, 13 vidas dependiendo de ella, me lleva a preguntarme muchas cosas. Me he preguntado, ¿habrá querido estudiar? ¿Habrá tenido la oportunidad? ¿Habrá tenido esa opción para ella disponible? ¿Habrá tenido algún deseo escondido de crear algo propio? ¿Tenía idea de lo que eso significaba? Un proyecto, un negocio, una historia, algo que fuese realmente suyo. ¿Lo habrá llegado a tener? No lo sé, porque no la conocí. Murió hace mucho tiempo. Parece que tuvo que soportar infidelidades de mi bisabuelo, por lo que ha contado mi abuela, y también eso me lleva a preguntarme, ¿se habrá sentido capaz de dejar esa relación? La falta de dinero, la falta de independencia la habrá limitado. ¿Se sintió alguna vez amada? ¿Podía amar a mi abuelo, a mi bisabuelo libremente? ¿Tenía tiempo para él o solo para sus hijos? Yo me pregunto todo eso, es que es súper interesante. Tuvo tiempo de preguntarse si existía otra forma de vivir. ¿Habrá tenido alguna amiga con quien soñar, con quien reírse o simplemente hablar de sí misma y quejarse? ¿Qué habría hecho si hubiese tenido oportunidades que hoy tenemos nosotras? ¿Habrá sentido orgullo por todo lo que logró o más bien se habrá resignado por lo que no pudo vivir? ¿Habrá querido viajar, habrá querido aprender o simplemente tener a sus hijos sanos? ¿Se habrá sentido libre alguna vez? Por otro lado, pienso en la infancia de mi abuela Felice y empatizo muchísimo con lo dura que debió ser. Fue la número 7 de 13 o 14 porque creo que uno fue una pérdida. Y eso me lleva a preguntarme si habrá tenido tiempo de jugar o si su infancia se acabó demasiado pronto. Porque por mucho que tenía hermanos mayores, también ella fue hermana mayor de 6 hijos por debajo. ¿Se habrá sentido cuidada alguna vez o siempre le tocó cuidar a otros? ¿La habrán abrazado lo suficiente? ¿Habrá tenido espacio para llorar sin recordarle que tiene que trabajar y que tiene que cuidar a sus hermanos? ¿Habrá sentido orgullo de que su mamá la haya visto amasar los rosquetes? ¿Habrá tenido sueños propios o simplemente repitió lo que veía y lo que creía que debía hacer o lo que creía que era la vida? ¿Le habrán dicho alguna vez que era buena para algo, más que servir, que cuidar a sus hermanos, que ayudar? ¿Habrá aprendido a poner límites o solamente obedecía? ¿Qué pensaba cuando veía a todos sus hermanos en la mesa? ¿Habrá sentido que tenía voz o solo era silencio o solamente el silencio la mantenía a salvo? Preguntarme todo eso me hace valorar aún mucho más lo que heredé de ellas, y en ese punto no hablo nada de material. Hablo de ese entendimiento profundo que te das cuenta de que hicieron lo mejor que podían con lo que tenían. Todas estas preguntas fueron una invitación a soltar el juicio, a dejar la condena sobre lo que ellas y ellos tuvieron que hacer, y sobre todo lo que no pudieron hacer. Para esas vivencias de la bisabuela y de la abuela, por ende generaron un tipo de crianza en mi mamá
Y a su vez, pues obviamente, por consecuencia, yo también tuve una forma en la que me criaron. El hecho es que ya sea quedándose en casa a cuidar a su familia o saliendo a trabajar, yo, Mayra, reconozco que las mujeres de mi linaje son verdaderas guerreras, porque gracias a sus decisiones acertadas o no, ¿quién dice si son acertadas o no? ¿Quién es uno? No sé cuántas generaciones después para decir si fueron acertadas o no. ¿Quién carrizo somos nosotros para decir si fueron acertadas o no? No sé cuántas generaciones después. Aún así, también sin irnos muy lejos, nos vemos cuestionando también las decisiones de nuestros padres. El hecho es que sean acertadas o no, que creamos nosotros si fueron acertadas o no, esas vivencias también nos trazan camino, nos permiten heredar lo que tenemos hoy y eso que sí atesoramos, como también nos dan indicios de por dónde no caminar. Gracias a sus supuestas malas decisiones, pues sabemos, ok, ya entiendo que si elijo esto, me puedo encontrar con el mismo camino. Así que de alguna manera siguen siendo acertadas porque nos trazan el camino, lo hacen por nosotros, se equivocan por nosotros, nos dejan las enseñanzas. Esa es una referencia para nosotros para saber por dónde ir y por dónde no. Y desde ese amor que yo he venido internalizando, yo quería crear algo por ellas y para ellas. Es decir, quería, de lo que he estado como analizando, de lo que les hizo falta como mujeres, de herramientas que no tuvieron a la mano, que quizás yo hoy sí las tengo, gracias a Dios, tengo la fortuna de tener herramientas, tenemos mucha información a la mano. Yo me he querido adentrar para también crear una historia distinta, adentrar en todo este tema de la salud mental, de los patrones, de los patrones familiares. Me he dado la oportunidad de atravesarlo y sé que todavía hay desconocimiento para otras mujeres y pensé que una forma de honrarlas era a través del digital, canalizándolo a través de ahí, contribuyendo con otras mujeres, acompañándolas, asesorándolas, guiándolas, empoderándolas. De hecho, creando espacios como este donde como amigas podemos conversar y podemos analizar para cuestionar qué decisiones estamos tomando hoy y si está encaminada a lo que queremos crear. Sinceramente pensé que esa sería mi forma de honrarla. Lo que jamás vi venir es que podría ser a través de la cocina. Y esta sería una manera bastante directa de hacerlo. De esto es una evidencia, Sol, de que he hecho mucha terapia. Créeme que en mis versiones pasadas jamás. De hecho, en algunas sesiones puntuales, viendo el tema de los proyectos, donde se veía un alto potencial en este punto, yo decía, es imposible, o sea, no me veo, no hay conversaciones al respecto, no hay nada cercano que yo pueda crear con respecto a esto. Pero bueno, aquí está el resultado de mucha terapia, nada forzado, fue algo que simplemente llegó. Sé que esas terapias y ese trabajo que he venido haciendo, pues abrió camino para llegar a este punto, a lanzar un proyecto que tenga que ver con la cocina. Así que nos seguimos descubriendo, Sol, y nuevas facetas, y esto es solamente un llamado para que veas que no te cierres, siempre hay nuevas facetas que descubrir y pueden ser bastante divertidas si nos abrimos a esa experiencia. Y, por otro lado, a pesar de que yo ya había trabajado en algún momento en una empresa como ingeniero, una empresa de alimentos, esto me enseñó a entender el tipo de procesos, lo que es la calidad del producto. Realmente me abrió, o sea, viví esa posibilidad de tener una experiencia en una empresa de producción grande de alimentos, pero a pesar de haber tenido esa vivencia, no veía yo crear un negocio que tuviese que ver con esto. También ciertamente todo este camino se fue abriendo, también porque influyó que entre algunas conversaciones informales, como una especie de asesoría, yo conversaba con una prima, con una de mis socias actuales. Ella vende brownies deliciosos, de verdad deliciosos. Y desde que llegué de Chile, pues muy curiosamente le empecé a hacer preguntas, nos sentamos varias veces a hacer cálculos,
a evaluar distintas formas de producir, de comercializar. Y bueno, sin darnos cuenta que entre números, márgenes, procesos, mucho más allá de una asesoría para ella, para su mejora, realmente sin darme cuenta, había una especie de apertura de camino para mí ahí, porque en esas conversaciones que fuimos profundizando en sus procesos, pues prácticamente yo iba limpiando el camino de objeciones de por qué no iniciar un negocio que tuviese que ver con comida. Y te cuento todo esto, Sol, porque de alguna manera yo no había creado o no había llegado a esta idea a mí porque existían muchas limitaciones mentales, en patrones, y por eso te comento el tema de la terapia. No porque te habrás preguntado, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, porque entre herramientas que tengo, una de las cosas que habíamos evaluado era que había un gran potencial en crear algo que tuviese que ver con la comida y la parte emocional que es para mí la familia. Y realmente yo no lo veía por ninguna parte, no lo veía, pero venía esto, o sea, no lo veía porque había una fuerte limitación en distintas áreas que obviamente prohibían que pudiera ver lo que hay del otro lado. Pero entre sesiones y distintas cosas que pude abarcar, que podía estar trabajando personalmente, obviamente se va limpiando ese vidrio y empiezas a ver de forma más clara. Y la misma vida te va poniendo, por ejemplo, ese trabajo donde trabajé como en esa empresa como ingeniera de alimentos, estar en un proceso de producción, tener conversaciones con mi prima, evaluar y ver que esas conversaciones me hacían era limpiar el camino, como quitar objeciones, y paso a paso se fue limpiando ese vidrio que me permitió empezar a ver oportunidades. El hecho es que, bueno, después de haberle dado tanta vuelta sin forzar, esto quiero que quede claro, porque fue algo que no lo vi venir y que estaba suelto, yo no lo estaba buscando. Llegó una noche antes de poner a cargar el celular, de ese momento que tú dices, bueno, me voy a meter en Instagram, unos 3 segundos, hago scroll y me salgo, conecto y a dormir. En ese instante fue que vi una publicación que fue como un clic de inmediato, así fulminante. De ese momento que me dio así algo en el pecho y dije, aquí hay algo. Tanto que no, o sea, lo puse a cargar y no pude dormir. Tuve que agarrar de nuevo el teléfono y empecé a trabajar de una vez con mi herramienta ChatGPT para poder investigar y ver si fue una idea de que no tiene base, que no tiene sentido, o si simplemente sí había una oportunidad. Sol, y simplemente la idea que llegó a mí esa noche fue vender los rosquetes que la abuela preparaba y que a la familia tanto le gustaba. Algo simple, algo cotidiano que puede ser para ti, es algo que puede estar muy cotidiano en tu vida. Fue algo, lo mismo conmigo, algo simple, algo que cualquiera pudo haber dicho, lo vi venir. Pero fue ese día que llegó esa idea, y de esa idea simple uno va desarrollando marca. Pero bueno, así fue como hizo clic esa idea y fue suficiente para que tomar acción, porque bueno, que solamente te da clic, eso no crea una marca. Así que tuve que empezar a trabajar, empecé a moverme, a escribir, a investigar, a ponerle nombre, a pensar en cómo quería que se sintiera. Sobre todo esto, es una de las cosas que yo busco a la hora de elegir en qué voy a trabajar, cómo me quiero sentir con esto. Como mujer es algo que no podemos dejar por fuera. Y sobre todo, empecé a buscar con quién quería construirlo, si quería hacerlo sola o con alianzas. Entonces empecé a moverme, a escribir, a investigar, a ponerle nombre. Como punto de partida, aquí voy a empezar con como que una secuencia de lo que hice y luego hicimos, para que tú puedas tener una guía y un poquito de claridad de cómo ir trazando tu camino. Entonces, como punto de partida, lo primero fue tener la idea, básicamente algo simple, sin romantizarlo, hacer rosquetes, vender. ¿Ok? Luego de tener esa idea, pues fui tomando acción de inmediato a la investigación, ver si era posible, ver si era factible.
me fui a las redes sociales a mirar si había más personas vendiendo rosquetes. Aquí hay un punto relevante porque en otra versión para mí, en otra versión de Mayra, si fuese encontrado más personas vendiendo rosquetes, digo, ay, pues he dicho, perdón, ay, ya hay más personas vendiendo, ya no hay oportunidad para mí, y eso es una mentalidad de escasez. En este caso, lo que yo necesitaba era evidencia de que si hay más personas vendiendo este producto es porque hay consumidores. Entonces hay oportunidad. Todo está en cómo lo vendamos, lo empaquetamos y conectemos con nuestros clientes. Así que cuando encontré en las redes sociales a personas que estaban vendiendo este producto, ahí me di cuenta de que sí, de que existían, que habían consumidores y que esto no era simplemente una nostalgia mía de la infancia, como que, ay, qué lindo, es algo de la infancia de Mayra. No, hay más personas que vienen de Canarias, hay más inmigrantes, hay personas de Tenerife, hay público que desea consumir este tipo de productos. Así que eso me dio luz verde para continuar, porque ya para mí era posible, ya había una oportunidad. De ahí me fui a pensar en cómo yo quería hacer esto. Esto es algo que tenemos que estar súper claras si queremos esto como hobbies, para divertirnos, para vender dulcitos a los vecinos, para escalarlo. Y ya en este punto de mi vida ya yo no quería venderle a los vecinos, a tocar la puerta, a hola vecina, mira, estoy vendiendo estos dulcitos. Yo no quería eso. Y no porque esté mal, sino porque yo ya pasé por ahí, yo ya viví eso. Yo desde, no sé, ya ni siquiera sé desde qué edad, pero yo compraba cosas y las revendía. Compraba ropa, las revendía, armaba una maleta, la dejaba en la casa de los vecinos, de las amigas. Y eso es desde los 15 años aproximadamente que tengo haciéndolo. Entonces ya para mí, obviamente mi visión no iba a ir a esa escala pequeña, eh, pequeña, no pequeña porque sea pequeña, sino porque ya es pequeña para mi versión de hoy. Pero para la Mayra de los 15 años, pues era la visión más grande que podía tener. Y cada vez que tocaba una puerta, una amiga recomendaba a otra amiga y tenía una nueva cliente y así sucesivamente iba creciendo mi negocio. Así que va a depender de en el punto en el que tú estés. Si de repente nunca has vendido nada, pues vender a tus vecinos, pues es el primer paso. No esperar simplemente querer lanzarlo en grande. Es lo suficientemente grande el paso de salir a tocar una puerta si nunca has vendido. Esto lo quiero dejar claro del por qué yo quería hacerlo distinto, porque ya yo había pasado por ahí a pesar de que no fuese alimento. Entonces, esto era una pregunta para mí relevante. Quiero crear algo grande, quiero vender en masa. ¿Cómo lo veo, cómo lo proyecto y cómo me siento con esto? Empecé a pensar en todo eso. Partiendo de esa primera pregunta, vino también cómo la quiero llamar. Y no tanto porque sea uno de los primeros pasos que tú tienes que dar de darle nombre a tu proyecto, no. Porque hay proyectos que yo he iniciado sin necesidad de ponerle nombre, iniciado en el punto de que voy desarrollando la idea y a medida de que va tomando forma, el mismo proyecto me dice cómo se quiere llamar. En este caso fue distinto porque ya tenía el producto, lo que no sabía exactamente era cómo ni con quién lo iba a desarrollar, pero ya teniendo el producto de una vez, algo me decía, tengo que elegir el nombre y luego busco cómo desarrollarlo. Es decir, fui armando toda la idea. Entonces, dejándote claro que el nombre no tienes que saberlo antes de iniciar. Puedes iniciar y ahí mismo el mismo proyecto te va a dar el nombre. Eso te puede llegar mucho más adelante cuando ya el proyecto tiene cuerpo, tiene forma. Te va a decir, yo me quiero llamar así. Pero bueno, en mi caso, como te digo, el nombre llegó muy rápido. Tenía muchas referencias, tenía varias ideas y me venía dando vuelta el nombre. ¿Será que lo llamo Abuela Felicia? Pensé en un momento de la Abuela Felicia, después de la abuela, hasta que llegué a de la Abuela Mari. Al final me quedé con, la Abuela Mari. ¿Por qué elegí quedarme con esto? Porque tiene una historia de el Mari.
Mi abuela, la misma Felicia, tiene un negocio actual de artículos deportivos que se llama Casa Mari. Por alguna razón, ese negocio primero fue de su hermano, le puso Mari, pero desde mis conocimientos, o sea, desde mi historia, desde lo que yo veo, ese negocio ha sido de mi abuela. Antes de eso era de un tío, pero de toda mi historia, de todos los años que tengo de vida, ya ese negocio lo había quedado a mi abuela. Así que para mí ese era su negocio, era su forma de generar ingresos y tenía ese nombre. Además de eso, por tener ese nombre del negocio y estaba ahí al ladito de la casa de mi abuela, mi mamá se llama María, perdón, y a ella le dicen Mari. Y por estar ahí en el mismo pueblo, como te decía, y el negocio al ladito de la casa de la abuela, ahí vivíamos mi prima y yo, y nos conocían como las chamas de Casa Mari. Entonces, de alguna manera, a mí, a pesar de llamarme Mayra, me dicen Mari. Algunas personas, mi prima se llama María José y le dicen Mari. Por ende, de alguna manera, todas, luego las siguientes generaciones estaban relacionadas con el nombre de Mari. Las nietas de la señora Mari, las chamas de Casa Mari, y así todo empezó a tener forma y dije, este es un nombre que nos puede representar a todas. Así que cuando lo pensé y lo escribí y dije, es aquí, es este nombre. Mari no solo era mi abuela, era mi mamá, era yo, éramos todas. Y además de ese nombre, además de eso, era un nombre o es un nombre sencillo, fácil de recordar y que tiene una historia detrás. Con esto también te dejo como recomendación, Sol, que cuando elijas un nombre, busques que sea fácil de recordar para tú pronunciarlo, para que tus clientes lo puedan recordar, te puedan buscar con más facilidad en redes sociales. Evita que sean nombres compuestos como una mezcla de una palabra con otra, porque a la hora de recordarlo es complejo para el cliente y lo que queremos es que nos recuerden con facilidad. Bueno, continuando con esto, ya teniendo este nombre, era en esa misma etapa de exploración, mientras toda esa idea iba tomando forma, quise probar cómo se vería una foto de mi abuela en un logo. Era como que quería ver cómo se veía y cuando hice esa prueba, pues me encantó y conecté con esto, con dejar ese nombre y el logo de mi abuela con sus facciones, porque es una manera directa de rendirle honor a ella. Porque sí, quiero honrar al resto de las mujeres de la familia, pero de donde yo veo que vienen los rosquetes, de donde yo considero que es el pilar fundamental en esta historia, en este momento de nuestra familia, es ella. Es de donde yo vi y conocí y probé los primeros rosquetes. Y aunque te digo que hubo muchas mujeres que le enseñaron a ella, sus hermanas mayores o su mamá, pues mi abuela sigue siendo, es para mí ese pilar de la familia y la que nos ha traído esa tradición canaria a la familia. Así que bueno, cuando vi ese logo, cuando vi esa silueta, dije, esto es y así quiero que sea. Abuela Mari con este logo. Hice varias pruebas, al final llegué al que más me gustó y con eso ya tenía nombre, tenía el producto, tenía el nombre y tenía el logo. Tenía una visión bastante clara de lo que quería hacer con este proyecto. Pero, obviamente, antes de seguir continuando, llegó el siguiente paso para mí, que era decidir si lo quería hacer sola o lo quería hacer en sociedad. Esa decisión la trabajé como suelo hacerlo en mis conversaciones con Dios, que las hago no en la iglesia, no rezando, sino escribiendo en mi journal donde converso con Él libremente, le pido guía, claridad, le pedí que me mostrara con quién debía construir esto, con quién esto podía tener un propósito mucho más grande. Empecé a escribir una lista de nombres, a descifrar si realmente quería hacerlo sola o quería hacerlo en compañía. Y cuando empecé a colocar toda esa lista, pues dije, sí, quiero hacerlo en compañías, puede existir un propósito mucho más grande en este proyecto si lo hago en conjunto.
Y entre esas listas, entre esos nombres, pues pude resaltar algunos, eliminar otros. Hubo conversaciones que tuve con algunas donde me dijeron que no, o sea, no se veían formando parte de este proyecto. Lo que me hizo fue como darle más forma, seguir conversando con Dios y evaluando los nombres que tenía, hasta que elegí que estas personas, estas mujeres, porque eso sí quería que fuesen mujeres de la familia, fuesen menores que yo, pero no podían ser tan chicas tampoco. ¿Y por qué quería que fuesen menores que yo? Porque de alguna manera sentía que quería contribuir en sembrar y trabajar en las mujeres de mi hogar la independencia femenina. Es porque es un tema profundo y no porque venga desde esa idea de que no necesitamos a los hombres, no, para nada. Soy totalmente ajena a ese a esa frase o a esa forma de verlo, pero sí promuevo mucho el tema de la independencia porque yo tengo la convicción de que una mujer independiente nutre mejor sus relaciones, su entorno y su propósito. Se siente mejor y se puede sentir libre de tomar decisiones. Entonces quería empezar a sembrar esa mentalidad con las más jóvenes de la familia. Quiero enseñar a la que esté dispuesta a cómo crear ingresos de una forma independiente. Así que bueno, así fue eligiendo con cuidado una por una hasta que la lista se redujo. La primera con la que conecté fue una de mis primas, con la misma que te comenté que hacía brownies para vender. Y no lo hice de manera improvisada. Cada una de mis conversaciones fueron citas y sentarnos a hablar de forma profesional con una propuesta. Y esto es una recomendación, Sol, para que también lo que vayas eligiendo le des el profesionalismo y le des el profesionalismo que se merece para ir desarrollando tu proyecto. Yo a la primera le invité a cenar, quiero hablar contigo algo importante, y ahí frente a frente le conté la idea, le mostré la visión, el propósito, y me dijo que sí sin dudarlo. Después de esa conversación, pues le puse otros nombres sobre la mesa, le pregunté cómo se sentiría si se sumaban esas personas o si prefería que lo lleváramos solo las dos. Pues se abría la posibilidad de que se incluyeran más primas y se conversaron con ella, ya conversamos con ella, dijeron que sí y así sucesivamente fuimos teniendo reuniones para organizarnos y hablar claramente de lo que esto representa y de cómo lo íbamos a llevar a cabo todas juntas. Y de pronto, bueno, de un momento a otro ya éramos un pequeño equipo con una gran emoción en el pecho. Empezamos a generar ideas, a definir la visión, los pilares del proyecto. En distintas reuniones hablamos de la receta actual de los rosquetes, de cómo podíamos perfeccionarla, de nuevas versiones que podríamos crear de este tipo de dulce, si podíamos incluir nuevas recetas, de cómo imaginábamos el crecimiento del negocio. Es importante tener estas conversaciones con tus accionistas, con tus socios desde el inicio, para también saber qué tan lejos se proyectan, qué tanto sueñan, para que podamos saber si estamos alineados o no con lo que proyectamos. Desde el principio tuvimos claro que no queríamos limitarnos a vender solo un producto, que no queríamos vender uno a uno, que queríamos vender a los establecimientos. Nos planteamos como primero abarcar el municipio, el pueblo donde vive mi abuela, luego a las ciudades más cercanas. Queremos construir una marca con propósito, una marca que llevara nuestra historia, pero también que sembrara algo en otras familias. Queremos que la abuela Mari pueda construir, pueda inspirar y pueda acompañar a otras abuelitas también a conectar con nuevas generaciones, a crear una comunidad desde el amor, la tradición y la unión familiar. Y ahí es donde nosotros comenzamos a darle toda la vuelta a algo simple, como a crear una marca que tenga propósitos. Se transformó en algo mucho más grande, empezamos a soñar en esos distintos productos y también en distintas formas, porque esto es algo que también yo quería evaluar, distintas formas en las que podemos diversificar la marca. Quizás para tu proyecto puedes como evaluar, bueno, si yo hago
dulces, por ejemplo, en este caso, qué otras cosas puedo vender o de qué otras formas puedo generar ingresos. Si yo tengo este producto, puedo incluir otras recetas, otros productos, y amplío la gama de productos que tengo. Luego, ¿qué hago? Diversificar la forma en la que genero ingresos. Ya quizás no solamente vendo productos, sino que puedo tener un café, sino que puedo tener recetas, puedo crear cursos. Entonces, con toda esa gama, con toda esa variedad que nosotros vimos que ya podíamos diversificar el negocio, pues de una vez empezamos a tomar acción. Y también proyectamos como que tenga un propósito con las abuelitas que vamos a desarrollar a medida que vaya creciendo la marca. Después de varias reuniones de planificar, de traer ideas sobre la mesa, que es algo importante para iniciar, sobre todo si lo haces con otras personas, si lo haces en sociedad, pasamos a las pruebas. Era sumamente importante empezar a crear la receta estandarizada de la abuela, pero esta parte sí fue un reto, realmente fue un reto, Sol, porque bueno, mi abuela prepara estos rosquetes, estas rosquillas, con el corazón, básicamente la intuición y el ojo. Así que intentar estandarizar esta receta fue un reto porque había que medir tiempos, hacerlo junto a ellas era bastante complicado, pedirle una pausa para medir, para contabilizar, casi que no lo permitía, todo lo hacía el ojo, le pedíamos pausa, todo tenía que ser en acción, un reto de un pequeño estrés, pero bueno, sabíamos que también en el fondo nos lo estábamos disfrutando porque al final es su receta y teníamos que escucharla, atenderla, apuntar todo, hacer pruebas. Una vez que logramos tener como una receta estandarizada, ya anotada, se hicieron pruebas en los tipos de hornos, pasamos a empaquetar en distintos tipos, por ejemplo, en bolsas, en cajas, en plástico, porque es importante saber el comportamiento que puede tener el producto al transcurrir la semana, cuál lo va a conservar mejor, cuál va a brindarle la misma experiencia al consumidor al momento de morderlo, que se conserven los sabores. Entonces, cada semana teníamos que probar de cada tipo de empaque que habíamos elegido para tomar un rosquete de cada uno y saborearlo, ver si lo mantenía. Ahí eso nos llevó a eliminar distintos paquetes, distintos empaques e ir seleccionando cuál sí nos funcionaba. Luego de saber cuáles paquetes, tipo de envase nos iban a funcionar, más saber cuánto podía durar un rosquete empaquetado, porque recuerda que esto es algo artesanal, empezamos luego a buscar o a definir ideas de presentaciones, qué tamaños, cuántas cantidades por cada presentación. Las fuimos estableciendo y además de establecer cada una, también teníamos que establecer el diseño de cada uno, cómo iba a venir empaquetado. Al principio teníamos una forma en la que pensábamos hacer la presentación, luego se fue refinando, eliminamos algunos tamaños que dijimos como esto no es necesario de que salga al mercado, al final elegimos 3. Desde el inicio sí sabíamos que queríamos 3, pero las cantidades de rosquetes o los gramos que iba a llevar cada presentación eran otros. Así que de momento, para el lanzamiento definimos 3 tamaños, de los cuales 2 están activos. Uno va a venir próximamente. El primero es el pequeño, el que puedes comprar como un snack de la tarde para comer tú sola o para comer con alguien más, que va a traer aproximadamente 10 rosquetes. Luego vamos a tener, esperamos ya tenerla para principios de Navidad, la caja familiar, esa que tú te puedes llevar, la llamamos la pequeña, los abracitos de la abuela. La segunda, abrazo familiar, que es como esa cajita feliz o esa cajita de panetón que vas a llevar a tu mesa para un compartir entre amigas, en la familia, para llevarla a la mesa ese día, esa Nochebuena. Y luego vamos a tener la que es por kilos para multiplicar los abrazos de la abuela, que básicamente va a ser para cuando quieran hacer un pedido en cantidad, tipo para eventos, bautizos, bodas, etcétera. Llegar a eso
también nos llevó, obviamente, probar distintas etiquetas, empaquetamos, le colocamos las etiquetas, las miramos, vimos que funcionaba, cómo se veía mejor, hasta que llegamos a la presentación. Actualmente la presentación tiene el logo de la abuela, el nombre y va acompañada con elementos que conforman la marca. Hay en la casa de la abuela una pared que está llena de muchos como recuerditos simbólicos de su tierra. Por ejemplo, unas castañuelas, una pandereta, un gorrito de maga, abanicos, fotos del Teide, una muñequita de maga. Maga es la mujer cuando se viste del traje típico. Y esta pared la queríamos plasmar también en esta parte de la marca. Queríamos que fuera parte de los elementos de la marca. Y bueno, entre nosotras las socias hay una de mis primas que viene trabajando conmigo en otros proyectos, que se ha encargado de la parte creativa en cuanto a diseño gráfico, y obviamente se iba a hacer cargo de su nuevo proyecto también, la parte creativa, y pudo llevar esa pared básicamente a plasmarla en diseño que acompaña, y lo van a ver en las etiquetas. Van a ver un montón de figuritas donde van a ver representados esa pared de la abuela en pequeñas etiquetas. Así que todo tiene como sentido, todo tiene una historia y todo tiene un porqué. Todo ha sido creado y pensado para que esto realmente se mastique con mucha historia y con muchísimo corazón. Así pasaron varias semanas en pruebas. También el horno influye, el tema del alimento influye en muchas variables y se nos llevó varias semanas. De hecho, yo me fui de viaje y se pausó casi bastante el tema del proyecto, pero es una parte, digamos que la más relevante, sobre todo al inicio de empezar, cuando vas a lanzar un producto, a la que le tienes que dedicar mucho tiempo. Tienes que estar totalmente seguro de que ya el producto llegó, o por lo menos se acerca a lo que tú quieres llegar, para empezar a testear afuera con el público, con los clientes reales. Hubo en este proceso, ya habíamos hablado de muchas cosas, como hacer el lanzamiento, por ejemplo, a qué lugares llegar, cómo iban a hacer esos megas empaques, cómo iban a hacer los anaqueles. Se iba a hacer una inversión de cierta cantidad para poder cubrir esa primera producción. Sin embargo, hubo algo que me hizo poner un poquito el freno de mano, y fue más que todo por reconectar de por qué yo había elegido a estas mujeres para aliarme con ellas. Y básicamente recordando eso, que es como nutrirlas y enseñarles cómo emprender o cómo ir haciendo un paso a paso para crear un proyecto y manifestarlo. Sentía que tenía que ponerme de alguna manera, no de cero como tal, porque igual tiene mi guía, tiene mi experiencia, pero quizás no esperar tener todo perfecto, todos los empaques que queríamos, todos los anaqueles, sino enseñarlas a cómo, con las fichas que tenemos en este momento, que es nuestro tiempo y una cierta cantidad de dinero a la que yo ya pude bajarle, puedo enseñarles a cómo podemos jugar las fichas que tenemos para poder crear más. Porque dar el camino, el lanzamiento perfecto, es como que hay un salto en el que se iban a ver, que se iban a ahorrar, un camino que se iban a ahorrar, que en el fondo no quería que se lo ahorraran, porque creo que esa es la parte más importante. Cómo yo, con las herramientas que tengo, puedo crear algo. Entonces ahí dijimos, bueno, si tenemos este capital, pues lancemos la primera presentación, comenzamos a vender, invertimos nuestro tiempo para hornear, nuestro tiempo sin pagarle a alguien, para vender sin pagarle a alguien. Nosotras salimos a vender. Es decir, las fichas que tenemos vamos a jugarlas bien para que se oxigene la empresa, entre dinero, y con ese mismo dinero lo vamos reinvirtiendo y así vamos a ir creciendo la marca. Entonces, para mí esto fue una decisión muy importante y determinante también de cómo íbamos a llevar a cabo el proyecto y cómo yo ponerme de alguna manera un freno de mano en ciertas cosas para poder enseñarlas a también jugar la ficha y tomar decisiones.
me gusta y he buscado la forma de que, a pesar de que puedo estar liderando el proyecto, me gusta escucharlas y saber e incentivarlas a escuchar su opinión y que aprendan a ocupar espacios con su voz y con su punto de vista sobre la mesa, porque así comienza todo, así es como uno se va empoderando y va creando, va tomando decisiones que llegan a ser incorrectas, ok, van a haber consecuencias, pero de ahí se va a aprender mucho. Entonces, en esta parte fue sumamente importante para mí enseñarles que no tiene que ser perfecto y que la acción nos va a generar mucho más resultados que esperar tener el camino perfecto, porque con esta acción ya lanzando, teniendo los paquetes, saliendo a vender y viendo qué es lo que nos está saliendo mal, aprendemos mucho más que esperando a tenerlo todo perfecto. Y eso es lo que yo busco también, a pesar de el propósito con mi abuela y con las mujeres del hogar y con las otras abuelas que queremos impactar, también es algo interno familiar que siento como algo que me mueve mucho más. Desarrollar el cerebro de negocio en mi familia principalmente. Y aquí voy a ser totalmente honesta contigo, Sol. A este punto, la empresa como tal no se ha formalizado. Si vimos manejar el tema de las ventas bajo otra empresa, esto porque obviamente yo podía formalizar esto de una vez. Sin embargo, quiero demostrarles a mis primas y a ustedes que no necesitamos tener todo perfecto para lanzarnos y que ellas también puedan vivir la experiencia de lo que es hornear, vender, crear productos, hacer lanzamientos, salir de la zona de confort, tocar puertas para vender, buscar clientes, aprender a invertir, a tomar decisiones, asumir consecuencias, todo eso para ver si realmente se proyectan a largo plazo con este proyecto. Entonces, antes de firmar las 4, como parte de esto, quiero que evalúen si realmente se ven en este tipo de proyectos, porque yo sí he tomado decisiones de que me lanzo en algo y simplemente digo, esto es simplemente temporal y a veces ni siquiera es necesidad de formalizarlo, pero cuando ya yo quiero hacer algo en grande, después tengo que ir haciendo las bases sólidas legales también, no las puedo dejar por fuera. Pero tú hoy, para tomar la decisión de vender algo, no necesitas formalizarte. En el camino lo vas viendo y también vas evaluando si te proyectas aquí, si hay un propósito, si hay algo real que tú puedes construir aquí y que te mueve, para que después lo hagas con todas las letras. Yo ya pasé por ahí, quiero hacer tal cosa y luego digo, ya no quiero más esto, ya me aburrí. Entonces quiero que ellas también vean lo que es trabajar y construir una marca para que tomen decisiones, quizás se quieran salir en el camino o simplemente estén dispuestas a decir, yo me comprometo con esto, yo voy con esto y voy a seguir adelante con este proyecto porque para mí tiene propósito, porque para mí me mueve, porque me veo formando parte de esto, pero tienen que vivir la experiencia. Entonces esto lo dejamos pausado, igual buscamos otras formas de poder facturar a través de de otro dominio, digámoslo así, para poder hacerlo como una acción masiva imperfecta. Es decir, llegamos a la fórmula, llegamos a los paquetes, llegamos a esto, salgamos a vender, el cliente dice falta tal cosa, vamos a reformular, vamos a revisar la fórmula, vamos a ver cómo nos comportamos, veamos el compromiso de cada una y luego a medida que vaya pasando el tiempo vamos viendo realmente quiénes vamos a formar parte de esto, si se van a unir más personas, si lo vamos a manejar nosotras, si van a entrar o salir nuevas personas, no lo sabemos, pero al principio es importante darle como una acción más imperfecta. Simple, con lo que tengo lo pongo en juego de una vez, pruebo, luego llego y reformulo, volvamos a probar otra cosa. Eso es lo que nos va a dar el avance y realmente vamos a avanzar mucho más fácil y podemos llegar a una meta gracias a estar en la cancha. En los últimos años también me he dado cuenta que es muy importante y relevante, cosa que no había hecho antes porque era bastante informal, el tema de los lanzamientos. Recuerdo que cuando tuve una marca de ropa no recuerdo haber hecho el lanzamiento, sino que fui empezando un pasito a la vez. Lo que sí hacía era lanzamientos de colecciones. Sin embargo, no como la apertura o la inauguración del negocio
La parte digital como tal, yo sí busco hacerlo cuando inicio una nueva sección, un nuevo servicio, hacer un lanzamiento, porque al final es como una firma y un sello donde tú dices, aquí estoy comenzando un nuevo compromiso de aportar esto al mundo. Entendí en estos últimos años lo importante del lanzamiento y quería que ellas también lo vivieran, y como es algo familiar, pues ese era el siguiente paso. Después que ya teníamos los paquetes, las presentaciones, pensamos en cómo iba a ser el lanzamiento. Eso nos llevó a hacer una sesión de fotos, incluimos a la abuela, planificamos todo. Eso fue sentarnos a conversar, a hacer reuniones, cómo nos vamos a vestir. Buscamos inspiración en Pinterest, qué tenemos que transmitir con la marca que queremos, cómo lo vamos a lograr, quién nos puede tomar las fotos, quién va a grabar los videos, quién va a hacer los diseños, quién va a editar los videos. Todo eso sobre la mesa, todo eso se planificó y se organizó. El día, la hora, el lugar donde se iban a hacer las fotos. Además de eso, esas fotos se decidieron porque íbamos a hacer un lanzamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hubo distintas propuestas sobre la mesa. Al final elegimos hacer algo simbólico en casa de la abuela, que es donde todo nació, en ese lugar llamado la plazoleta, que es un espacio de la casa de la abuela donde siempre estamos reunidos, donde se canta el cumpleaños, donde es el momento de reunirnos en familia. En esa parte queríamos hacer el lanzamiento, lo estructuramos, hicimos una presentación, las incentivé, o por no decir que las obligué a decir unas pequeñas palabras a cada una para ampliar su zona de confort, porque ahora son dueñas de negocio, a presentarles este proyecto a la familia. Eso vino acompañado de una presentación, de un video donde hay tomas de la abuela, donde ella habla de cuándo aprendió a hacer los rosquetes. Eso también vino a través, seguidamente, de un brindis, de regalar bolsitas de rosquetes para que conocieran la marca, para que vieran las etiquetas. Les hablamos de las presentaciones. Mi abuela después echó los cuentos de cómo fue la sesión de fotos, de su experiencia, y al final eso se volvió en algo muy bonito y representativo. No tiene que ser mayor cosa hacer el lanzamiento en la inauguración de tu negocio, pero sí algo que le des esa firma de que a partir de hoy abrimos nuestro negocio, o abres tu negocio, que a partir de ese momento ya abres las puertas a vender al mundo, a oxigenar tu empresa, y que ya no solo se va a quedar en una idea, sino que ahora va a pasar a estar en la mesa de cada familia. Por ejemplo, el relanzamiento del podcast, yo elegí hacer lanzamiento, y como elegí algo sencillo, simplemente quería hacer el preámbulo, recordarles de que venía una nueva temporada, y el día del lanzamiento yo primero elegí la fecha, a qué hora iba a salir el episodio, cómo lo iba a hacer, y como es algo digital, pues yo elegí que fuese acompañado de un video, de unas sesiones de fotos, de un video que iba a publicar en ese momento, el episodio nuevo. Y a mí, mi forma de festejarlo o de darle la apertura fue regalarme un momento a solas. Hice algo diferente ese día y fue en honor a la apertura o reapertura de un proyecto que había venido trabajando. Entonces, te recomiendo que te hagas ese regalo, de que formalices ese nuevo proyecto, que le des esa apertura. Y a mí me gusta mucho en el tema de los lanzamientos elegir buenas fechas. Yo en lo particular, creas o no, me guío mucho en la astrología, no para predecir, sino para impulsarlo energéticamente, porque hay fechas que lo pueden favorecer. Así que obviamente ese día fue elegido por unas fechas en específico. Queríamos, el lanzamiento se iba a hacer después, pero lo adelantamos. Vamos a accionar, vamos a lanzar, vamos a experimentar esta empresa de una vez por todas. Entonces, teniendo hasta ahora todo lo que te he comentado, una de las cosas claves ha sido, aparte de que la empresa, la parte más importante ha sido el tema de la formulación, de la receta estandarizada. Otra cosa importante que ha sucedido en todo lo que te he estado contando ha sido el tema de la planificación y las reuniones en el equipo, porque en estas reuniones se ha podido organizar qué hace cada una, cómo lo vamos a llevar a cabo, y además de eso aclarar puntos como
tenemos cierta cantidad de dinero para invertir, lo primero que vamos a hacer es invertir ese dinero y además nos queda invertir nuestro tiempo, porque si tú tienes un capital reducido, pero si tienes el tiempo para invertir, pues le inviertes el tiempo y eso vale muchísimo. Eso es una de las cosas que tú puedes hacer cuando no tienes suficiente dinero, es invertirle el tiempo a tu proyecto para que salga adelante. Y a medida que tu proyecto se va oxigenando con las ventas, que eso es algo que justamente hace poco hablaba con una de las soles que asesoro, que decía, te estás quedando demasiado en la producción y lo que oxigena en una empresa son las ventas. Y a medida que la vas oxigenando, pues va creciendo y vas pudiendo invertir en cosas que te hacen falta. Entonces, una vez teniendo claro que invertimos tiempo para producir y para vender, pues ese mismo dinero lo vamos reinvirtiendo, dándole paso a de los procesos de producción que lleva nuestra empresa, ¿cuál es el más importante? Supongamos que sea hornear. Entonces, ese cargo de hornero es el primero que vamos a empezar a pagar en cuanto la empresa se empiece a oxigenar. Luego, ¿cuál sería el segundo cargo? Suponiendo distribución, vamos a pagar a alguien para que, o si lo quiere hacer alguna de nosotras, pues se les paga el sueldo por distribución. Y luego que vamos abarcando cada uno de los puestos de trabajo que necesitan que sean pagados, luego viene el pago a las accionistas, a las dueñas del negocio. Cuando no tienes el dinero suficiente para lanzar a lo grande, no significa que no puedas hacerlo solo. Solo significa que hay que escalarlo con inteligencia. Ahí, aparte de tener el tiempo invertido, estoy segura que tienes a tu alrededor personas que puedan sumar a tu proyecto. Por ejemplo, para nosotros sumó mucho las personas con las que contamos, aparte de ser 4. Primero tenemos a la abuela que tiene su experiencia, agradecemos a ella profundamente por todo lo que, como ella ha colaborado para que esto salga a la luz. También las pequeñas acciones, desde compartir, por ejemplo, esto con mi novio, que él pudiera darle un visto desde el punto de la mentalidad matemática de veamos los precios, profundicemos en esto, veamos cuántos serían los costos. Esos detalles los conversé con él y sentí que, pude ver como desde una cabeza que no sea de ninguna de nosotras, qué podemos mejorar y para dónde tenemos que proyectar. Hasta las pruebas que pudo haber hecho mi mamá y decir, ella también tiene experiencia en el tema de la alimentación, trabajó en una empresa de alimentos durante mucho tiempo y sabía cómo probar el rosquete, saber qué le estaba faltando, guiarnos en ciertas cosas que una empresa de producción de alimentos tiene en cuenta, así que su aporte estuvo muy bueno, como el primo de nosotros que nos llevó a grabar los videos, a estar todos en familia grabando, tomándonos esas fotos, fue sumamente divertido con su aporte, fue sumamente importante para nosotros también el aporte de la tía que limpió el espacio, de la tía que asistió, de esas colaboraciones, de mi amiga que nos prestó el espacio para que esas fotos salieran espectaculares, la posada donde hicimos las fotos. O sea, hubo muchas personas, digamos, que colaboraron para que esto se lleve a cabo, aparte de nosotras, así sea por una acción mínima. Han estado personas ahí y lo que te quiero hacer llegar con esto, Sol, es que siempre tenemos a alguien que nos puede aportar, así sea con un pequeño gesto y que suma. No nos quedemos solamente en el dinero, pensemos en quién tenemos alrededor que nos pueda aportar, pensemos en con quién podemos conversar y que solamente una opinión, obviamente buscándola en el lugar correcto, pueda hacer y multiplicar los resultados en tu negocio o en tu lanzamiento. Y bueno, Sol, para este punto ya hicimos el lanzamiento el día sábado 1 de noviembre. Fue algo muy bonito. Mi abuelita está feliz y agradezco con el corazón toda la receptividad que hemos recibido en cuanto al proyecto. Nosotros estamos bastante felices, emocionadas porque cada vez esto toma más sentido. Obviamente antes de hacer el lanzamiento ya habíamos definido la cantidad meta para producir y no solamente nos quedamos en la meta de producir, sino entender que es venderlo. Porque en nuestro caso, producirlos ya es parte de simplemente poner
las manos al fuego y listo. En cambio, salir a vender es como que la parte más retadora, así que ya tenemos nuestra siguiente meta, que es producir y vender una cierta cantidad. Hicimos una reunión para definir los puntos que iban a hacer después de este lanzamiento, metas de producción, las redes sociales, porque bueno, lanzar simplemente es el comienzo, es el paso cero. A pesar de que todo lo que se ha llevado, todos estos más de 60 minutos hablando aquí contigo, más allá de todo lo que te he contado, que ha sido bastante, imagínate pensar que apenas estamos en el paso cero porque fue lanzar. Entonces ahora sí comienza lo grande, ahora sí comienzan muchas más cosas que medir, que planificar y que ejecutar. Y para finalizar este episodio, Sol, te quiero dejar con unos pasos sencillos para que tomes acción y comiences a planificar tu lanzamiento. Y por muy romántico que sea tu idea, por mucho que la estés soñando, necesita una estructura para que se pueda sostener y se pueda materializar. En solo el romanticismo no podemos vivir. Entonces, lo primero es que escuches la idea. No la descartes por muy tonta o pequeña que te parezca. Imagínate, lo primero que te conté era que simplemente era vender las rosquetas de la abuela y listo, no es nada del otro mundo. A veces los grandes proyectos van a nacer de lo cotidiano, de lo simple. Número 2, valida e investiga tu idea. Investiga si hay mercado, si hay gente que también lo necesita y que lo disfruta. Para mí fue relevante saber que ya hay personas que lo consumen y que simplemente no es una cuestión de niña pequeña que idealiza los rosquetes de la abuela. Número 3, ponle nombre y forma. En el nombre no te va a llegar siempre al principio, como te comentaba antes, pero a medida que vas avanzando, puede ir tomando forma y el mismo proyecto te puede hablar y decirte cómo se quiere llamar. 4, rodéate bien. Elige con quién vas a construir, socias, amigas, equipo. Incluso esas personas a las que le vas a buscar para pedir una opinión. Elige bien a quién le vas a pedir una opinión de tu proyecto, no solo para que te la aplauda, sino para que también te diga los puntos ciegos de tu proyecto, no para bajarte de la nube, sino para que estés considerando cosas que puedes darle la vuelta para que no sean una piedra en el camino, sino que le vayas consiguiendo solución para llevarlo a cabo. Es muy importante que tu equipo comparta la visión, los valores y las ganas. Número 5, prueba. La primera versión nunca va a ser perfecta. La primera producción, si es otro tipo de producto, pero prueba y ve reajustando la receta, el empaque, el diseño, todo se afina. Pero tampoco te quedes ahí esperando el empaque perfecto, la producción perfecta para salir. En el camino lo puedes ir reajustando y mira que así avanzas mucho más rápido. Número 6. Crea una estructura. Define cuáles son tus recursos. ¿Cuáles son tus recursos hoy? Puede ser el tiempo. Si tienes el tiempo, pues es algo que tienes que invertir, sin dudar. Tus roles y tu forma de reinvertir tiene que estar clara. Construye desde lo que tienes hoy y no desde lo que te falta. Hoy tengo 2 personas que pueden sumar a mi equipo. Tengo tanto dinero, tengo este tiempo. ¿Cómo vas a poner esto sobre la mesa? Enlista lo que tienes y ve cómo juegas esas fichas. Porque si esperas a fijarte por la lista de todo lo que te falta, nunca vas a accionar. Ahí nos quedamos paralizadas y nunca sale nada a flote. Y número 7, celebra el lanzamiento. No importa el tamaño del proyecto, brinda, agradece, honra ese inicio, porque el lanzamiento abre un nuevo negocio y abre también, a su vez, una nueva etapa de tu vida. Así que merece ese momento, ese espacio contigo sola, ese compartir con otra persona o esa celebración en equipo. No sé, tú lo eliges, pero es como aperturar una nueva etapa de tu vida. Y así cierro este episodio, Sol, porque mucho más allá de los rosquetes, de los empaques, las ventas y de la historia de Abuela Mari que vine hoy a contarte, en el fondo mi propósito era compartirte
mis experiencias con este proyecto para que si esto puede ahorrarte camino, puede ahorrarte tiempo, puede evitarte tropiezos, pues yo me doy por servida. Así que muchísimas gracias por acompañarme y escuchar todo este tiempo, toda la historia, y que esta experiencia realmente pueda sumar en tu vida. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio de Creando Historias Podcast. Te mando un fuerte abrazo y deseo que te lances antes de que finalice el año. Te mando un fuerte abrazo, te quiero.